Buenos días en América, buenas tardes en España. Bienvenidos a una nueva sesión de Aula Americana. Tenemos el gusto de tener con nosotros y nosotras en esta sesión al profesor Manuel Duarte Landero de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que con mucho gusto aceptó participar. Le agradecemos mucho su presencia. Es un gusto tenerlo en esta sesión. Voy a hacer una muy breve presentación de su amplio currículum para no robarle más tiempo. Orlín Manuel Duarte Landero, doctorando en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, maestría en Historia, maestría en Investigación Económica y Social, licenciado en Historia y docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y director general de Historia y Patrimonio del Despacho de Educación de Honduras. Sus líneas de interés de investigación son Historia de la Historiografía y Métodos de la Investigación Histórica. La conferencia que hoy nos presenta es con base a esa investigación que tiene el mismo título y que fue galardonada en el año 2024 con el premio a Mejor Ensayo sobre Investigación y Gestión de la Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le agradecemos mucho por acompañarnos y le cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos por Europa y buenos días a los que estamos en Centroamérica, ¿no? Igual que el doctor Chus. Bueno, primeramente estoy eternamente agradecido con el Centro de Investigaciones Históricas de América Latina, de la UJI, y especialmente con el doctor Manuel Chus por la invitación a participar en el aula americana. Si bien es cierto que yo inicialmente envié el título de la presentación para marcar el punto de partida sobre la profesionalización de la historia, para este caso le di, digamos, otro horizonte. Es decir, no solo voy a hablar de la profesionalización de la historia en Honduras, sino que también voy a marcar cómo se ha venido dando la gestión de la investigación dentro del pregrado en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para ello, preparé un texto, no sé en qué medida sea tan extenso, al cual daré lectura. Desarrollar la profesionalización de la historia en Centroamérica con especial atención en Honduras y sobre todo la investigación histórica al interior del pregrado en Historia de la Nacional Autónoma de Honduras significa adentrarse en las profundidades historiográficas y documentales del oficio de historiar en dos momentos. El primero está relacionado con el desarrollo de la profesión por aquellos aficionados a la historia, y el segundo se entiende desde el nacimiento de la carrera de Historia en la UNA en 1976 con la creación del departamento en el año 2013. Para comprender estos procesos en cuanto a la producción académica de los estudiantes de la carrera de Historia, pues organicé la presente presentación, valga la redundancia, en dos grandes partes. La primera, a nivel de contenido, insiste en el proceso histórico, institucional y profesional que condujo a la creación de la licenciatura en Historia en la UNAM. Aunado a ello, abordamos los cambios y las permanencias del grado, debido a que en estas transformaciones encontramos los puntos de inflexión que incidieron en los trabajos de graduación de los alumnos de Historia de la UNAM. Por su lado, la segunda parte desarrolla los procesos investigativos que se han dado en la carrera de Historia a partir de los análisis de los trabajos de fin de grado, ¿no?, de los estudiantes de la carrera de Historia. Con lo expuesto, por un lado, vamos a evidenciar brevemente los argumentos normativos de las investigaciones y por el otro, mostramos datos estadísticos de la cantidad de tesis, monografías y talleres de los grados de bachillerato y licenciatura de la carrera de Historia. A esto hay que agregarle también la identificación de las localidades de estudio y las temáticas más abordadas por los estudiantes de la carrera de Historia. Como mencionamos anteriormente, en esta presentación pues nos vamos a concentrar precisamente en las investigaciones de fin de grado que realizaron los estudiantes entre 1979 y 2013. Lo descrito, si bien es cierto que en la carrera los docentes realizaron también investigación histórica que se reflejó en artículos, libros, capítulos de libros. De igual manera, editaron una revista que se llamó Historia Crítica y un trabajo sobre antología de Historia General de Honduras que fue hecho por un grupo de profesores. Este tipo de gestión investigativa no la tomamos en cuenta por cuestiones prácticas y también porque se salen de nuestro objetivo de esta presentación. Dicho esto, el marco de la profesionalización de la historia bajo dos periodos, en Latinoamérica, los procesos de institucionalización y profesionalización de la historia presentan sus propias características de acuerdo a los países y regiones.
Por ejemplo, una de las naciones que tiene mayor tradición historiográfica, como Argentina, el proceso institucional y profesional se dieron de forma simultánea, es decir, que los historiadores que obtuvieron un título que los acreditaba en el oficio de historiar, además de convivir, incidieron a inicios del siglo XX en aquellos aficionados a la historia para que crearan las primeras organizaciones históricas como la Junta, provinciales y los órganos de divulgación. Después de los argentinos, México y la región centroamericana también presentan sus propios rasgos institucionales y profesionales. En otras palabras, inicialmente experimentaron en la primera mitad del siglo XX el proceso institucional con el nacimiento de las primeras formas de organización de los historiadores como las sociedades, archivos y bibliotecas nacionales. Bajo estos organismos se va a desarrollar una historia de los grandes hombres y hechos que obedecen a la consolidación de los estados nacionales latinoamericanos. En la segunda mitad del siglo XX, estos países iniciarían a experimentar el proceso de profesionalización histórica, ya que se inician a crear o a nacer las carreras de historia en las universidades y nacen instituciones que se dedicarían a la investigación. A partir de estos cambios, conocemos una historia elaborada por historiadores profesionales y con aparatos críticos que fueron construidos a partir del empleo y el cuestionamiento de las fuentes documentales y bibliográficas. En el horizonte anterior se inserta Honduras con el aspecto institucional y profesional de la historia. Dicho esto, e insistiendo en la institucionalización, el país experimentó de la mano de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX una serie de transformaciones en lo político y lo social, que se les conoció como reforma liberal. Estos cambios no solo buscaron insertar a Honduras en el capitalismo mundial, también consolidar el Estado hondureño. Para lograrlo, los gobernantes antes mencionados hicieron uso de la historia. En el marco del empleo de esta ciencia, por una parte, el Estado creó y financió una serie de instituciones como el Archivo y Biblioteca Nacional de Honduras, que nació en 1880, la Universidad Central, que si bien es cierto había sido cerrada en 1881, pero fue reabierta en el 82, con carreras más técnicas. De igual manera, la Sociedad de Geografía e Historia, que había nacido en 1926. Por la otra, estos organismos institucionales serían los que albergarían a los intelectuales hondureños de finales del siglo XIX y primera centuria pasada. De igual manera, estos eruditos que jugaron el papel de historiadores serían los que elaborarían a nivel histórico el aparato discursivo nacional del Estado de Honduras. Dicho discurso, que tenía componentes políticos, ideológicos y culturales. Una disculpa, pero no se están pasando las diapositivas. No, todavía no. Yo voy a indicar cuándo. Porque es para la segunda parte que lo necesito. ¿Ok? Construir un mundo de lo específico de Honduras y los hondureños dentro de la historia, o como dice Rolando Sierra Fonseca, el discurso histórico pretendió legitimar la República Independiente y la nueva era emprendida por la misma reforma liberal. Este papel que desempeñaron estos organismos en el marco de la institucionalización histórica de Honduras nos conduce a pensar que les permitió hacerse el monopolio de la investigación histórica hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. De hecho, la ruptura llegaría con la creación de la carrera de Historia en la UNAM en el grado de bachillerato en noviembre de 1976. Este hecho fue producto de un proceso histórico que, por un lado, obedece a los cambios estructurales de las universidades latinoamericanas en el marco de las reformas universitarias en la década de los 50, y por el otro, al despliegue de las ciencias sociales en la nacional con el nacimiento del Departamento de Ciencias Básicas en 1961, mismo que un año después de su creación pasaría a llamarse Centro Universitario de Estudios Generales, o CUEP. El nacimiento de la carrera de Historia, que quedaría adscrita a la sección de Historia del Departamento de Ciencias Sociales, además de la ruptura del monopolio investigativo en detrimento de los organismos institucionales, significó que la investigación histórica se profesionalizó con el reconocimiento del oficio de historiar por medio de un título universitario que expedía la UNAM o la Nacional. En consecuencia, tendríamos el desarrollo de una historiografía hondureña con métodos propios de la historia y con verdaderos aparatos críticos en menoscabo de la simple enumeración de hechos y de fechas. Al mismo tiempo, se configuraría el perfil del historiador hondureño al establecerse de forma sistemática los conocimientos, las destrezas, habilidades y actitudes que debían de adquirir los hijos de Clio de Honduras. Este aprendizaje le garantizaría el ejercicio del oficio de historiar con la ampliación del método histórico para comprender las distintas realidades que históricamente ha transitado Honduras. Para lograr lo expuesto, además de la formación en el aula con la parte teórica,
el estudiante tendría como primer laboratorio práctico para el manejo de las fuentes documentales y bibliográficas el Centro de Documentación Histórica, que miró la luz en 1986 y que en 1993 pasaría a llamarse Centro de Apoyo a la Investigación Histórica, CAI. Con esta inicial experiencia, el futuro historiador tenía las herramientas para desarrollar sus trabajos investigativos de las clases en las bibliotecas y los archivos del país. Con todo este marco formativo y organizativo, vamos a encontrar que la carrera de Historia contribuiría de forma significativa a la sociedad hondureña con una proyección de extensión universitaria, que no solo incluiría los trabajos finales de graduación de los alumnos, también con el desarrollo de investigaciones de los profesores, cátedras, simposios, conferencias, charlas y sobre todo con los proyectos de rescate de archivos municipales y eclesiásticos. Aunado a lo anterior, proporcionaría a la sociedad hondureña entre 1979 y 2013 un aproximado de 140 graduados de los grados de bachillerato y licenciatura, de los cuales el 66.4% pertenecen al sexo masculino y el resto al femenino. Estos historiadores y historiadoras, como vamos a ver más adelante, desarrollarían un total de 47 investigaciones como producto de su trabajo de finalización de grado. Para cerrar con esta parte introductoria de profesionalización, anotamos que la carrera de Historia de la UNAM fue en constante actualización como parte de los procesos de transformación a lo interno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con esto queremos decir que no solo el perfil del historiador fue sufriendo cambios en los planes de estudios, también la estructura interna del pregrado se fue acomodando a la finalidad de responder a la realidad social del país. Un ejemplo descrito fue el nacimiento del Departamento de Historia en el año 2013, en el marco de la departamentalización universitaria de la reforma iniciada con la aprobación de la Ley Orgánica de la Nacional en el 2005. La creación de este departamento permitió estructurar nuevamente el quehacer histórico de la carrera. En otras palabras, ya no se hablaría de la sección de historia que estaba adscrita al Departamento de Ciencias Sociales, sino del departamento que quedaría dependiendo de la recién creada Facultad de Ciencias Sociales y estaría integrado por la jefatura, una coordinación y por supuesto que la carrera de Historia y por el CAI, que es el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica. A partir de todos esos elementos que le acabo de mencionar, podemos localizar que se comienza a desarrollar una investigación histórica o trabajos de fin de grado a lo interno de la carrera, ¿no? En este caso serían los trabajos de graduación de bachillerato y licenciatura en Historia. Esto fue como parte de las labores de extensión universitaria por parte de la carrera de Historia, que estaban relacionadas históricamente hablando con la creación del Departamento de Extensión Universitaria a partir de la autonomía universitaria de 1957. Estos hechos permitieron el establecimiento de los criterios extensionistas que acercaron a la universidad a la sociedad hondureña y especialmente al pregrado en Historia, por medio de una serie de actividades como los seminarios, conferencias, rescates, como ya mencioné, organización de archivos y por supuesto con el desarrollo de las investigaciones históricas por parte de los estudiantes. Los proyectos de investigación que vincularon a la carrera con la población hondureña se iniciarían a desarrollar con los primeros profesores que elaboraban el pregrado a partir de 1977 y con los estudiantes del bachillerato en Historia que realizaron su primer taller de investigación en 1978, es decir, un año después. Lo expuesto y especialmente la labor de los alumnos lo encontramos reglamentado en el plan de estudios que fue aprobado por el Consejo Universitario cuando se creó la carrera en 1976, que manifiesta que uno de los requisitos de graduación es llevar a cabo el trabajo de investigación individual necesario para aprobar los seminarios de historia, que a la misma vez haría de tesina de graduación para los estudiantes. Si bien es cierto que lo planteado en líneas arriba no dice sobre el tipo de investigación que tenían que desarrollar los estudiantes, las fuentes nos reflejan que la investigación se iniciaba con el taller del seminario de Historia de Honduras 1 y ahí los estudiantes realizaban pues una serie de levantamientos de fuentes y un conjunto escribían el trabajo pues, que era considerado como una monografía de bachillerato que les serviría para graduarse de dicho grado. Para llegar a ese punto, además de aprobar las asignaturas del bachillerato, los estudiantes desarrollaban un proceso de planificación y regulación en torno a los seminarios de Historia de Honduras 1 y 2. Este proceso iniciaba con escoger un lugar de acuerdo a los intereses historiográficos de los estudiantes y docentes. Luego se realizaba una visita preliminar donde se plantearía la investigación con el objetivo de establecer contacto con las autoridades locales, examinar la situación general de los archivos y localizar el espacio de estadía de los alumnos. Con todo esto resuelto, se decidía si el poblado cumplía con los requisitos o la comunidad
para desarrollar el taller de investigativo que incluía la recolección de las fuentes y otras actividades de extensión universitaria que se habían planteado. Tomada la decisión o escogida la comunidad, los estudiantes y el profesor o profesores asesores elaboraban una planificación y reglamento para el taller de investigación que ejecutarían en la comunidad que ellos seleccionaban. En la primera actividad, por ejemplo, se programaban las actividades a ejecutar, los tiempos de las mismas, se creaban comisiones. Por ejemplo, en una de las localidades de estudio se crearon, digamos, una comisión de investigación, una comisión de docencia, donde pues la comisión de investigación se dedicaba a recopilar las fuentes documentales y bibliográficas. En cambio, la comisión de docencia se dedicaba a impartir, por ejemplo, talleres. Ahora sí, doctor, ¿puede pasar un poquito la diapositiva? Por favor, el primer cuadro. Ok. Bueno, para irles avanzando un poquito, como parte de la planificación para los talleres de investigación, ahí déjenlo, por favor. Se establecían jornadas de trabajo diarias y semanales y mensuales. Un ejemplo es el cuadro que yo les estoy mostrando. Además de eso, se planteaba un presupuesto, qué se necesitaba para investigar, y posteriormente se gestionaban pues, los gastos en la dirección del centro universitario de estudios generales o posteriormente en la facultad, ¿no? Por ejemplo, en la diapositiva pueden ver una planificación diaria de un taller en específico, donde los estudiantes, pues esa era la jornada que lograban desarrollar. Si ustedes se dan cuenta, la jornada era bien extensa, ¿no? Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y esto lo hacían fuera de la capital de Honduras, que es Tegucigalpa, ¿no? Es decir, visitaban otros espacios para desarrollar, digamos, o programarse de ese tipo de actividades investigativas. En el caso del reglamento que tenían los talleres como segunda acción, encontramos también una serie de normativas que regulan el quehacer investigativo, es decir, no solo la parte de presupuesto, la parte de organización, sino que también había una parte reglamentaria para realizar las investigaciones entre profesores y estudiantes. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes tenían como deberes cumplir, participar en todas las tareas de investigación, ¿no? Por ejemplo, asistir permanentemente a todas las actividades, observar buena conducta en el momento de la investigación. Y en el caso de los maestros, pues sus obligaciones, de acuerdo al reglamento, era permanecer y guiar a los estudiantes en las actividades que estos pudieran realizar, coordinar y hacer cumplir la parte metodológica en la parte práctica del taller de investigación y, por supuesto, que dar orientación Se ha congelado, ¿no? Sí, se ha colgado un poco el internet. Orlín, no te escuchamos, se ha quedado cortado la señal.
Sí, se está intentando reconectar. Ha perdido la señal. Perfecto. Ya te vemos, ya te vemos. Pero creo que otra vez ha quedado cortado, colgado. Sí, tiene pinta. Se está intentando conectar con su teléfono. Vamos a ver.
Hola, buenas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Es que la señal aquí está un poquito pésima en el hotel. Me tuve que conectar del teléfono. Bueno, entonces como les venía planteando, de acuerdo a las normativas que les mencioné últimamente, en cuanto al desarrollo de la investigación histórica de los estudiantes y el acompañamiento de los docentes, bueno, era parte importante estar organizado de esa manera y establecer el reglamento, ¿no? Porque esto le permitía a los estudiantes de historia culminar con el grado de bachillerato, y como plantea el plan de estudios de 1976 y que luego se modificó en 1980, la primera etapa de estudio de historia o el bachillerato concluía pues el estudiante cuando conducía o se decidía qué título o qué tema iba a investigar para luego concluir con ello y avanzar a nivel de licenciatura. De hecho, en el último año los estudiantes y posteriormente el Consejo Universitario ya eliminaría el grado de bachillerato y pasaría lo que sería pues, el grado directo de licenciatura. A partir de ahí, pues, las investigaciones históricas individuales como extensión universitaria dentro de la carrera de historia se incrementarían, ya que se volvió obligatoria la escritura de una tesis y que no fuera grupal como un trabajo de tesina o un trabajo de taller. La aprobación de la licenciatura en historia fue un hecho significativo para el quehacer de la extensión universitaria de la carrera de historia y para el despliegue de la historiografía hondureña a partir de 1980. Lo expuesto se debe a que en el país se empezaron a dar a conocer el desarrollo de una diversidad de temas, con verdaderos aparatos críticos y con una mayor solidez en el manejo de las fuentes históricas. Para que un estudiante llegara a la parte de redacción de la tesis del nivel de licenciatura como una forma de extensión universitaria, tenía que pasar por una serie de requisitos que iban desde la aprobación del grado de bachillerato hasta concluir con los 49 créditos que demandaba el grado, es decir, las asignaturas. De esa manera y de la mano de un asesor o asesores, porque no solo podía haber un asesor, sino que también varios, el estudiante trabajaba en grupo de compañeros en una investigación y de esta investigación grupal se desglosaba un subtema y sobre dicho trabajo o subtema el futuro historiador o el estudiante de historia desarrollaba su investigación, la cual se convertiría en una tesis de forma individual. Esta dinámica de elaboración de una tesis como requisito previo de graduación de la licenciatura en historia sufriría un revés debido a que la universidad entró en un periodo de cambios y relevos con la intervención de una comisión de transición. Este organismo, por un lado, tenía que asegurar la reforma institucional integral de la UNA, organizarla, integrarla en un nuevo gobierno universitario y por el otro, pues, esa idea transformadora condujo al aceleramiento de los procesos académicos y administrativos en la eficiencia terminal. En otras palabras, se obviaron algunos requisitos de graduación para los grados y esto fue bastante delicado. De esa forma, la comisión de transición que había sido instituida en el 2005 emitió bajo el acuerdo 82 del 2006, del 10 de mayo de 2006, la eliminación de las monografías y las tesis en el grado de licenciatura, con el fin de decir que los estudiantes se graduaran lo más pronto posible y no les importó pues, la calidad. Con esta acción, por una parte, se omitía uno de los requisitos de la licenciatura en historia y en vez de ella, los estudiantes hacían como trabajo final de grado un taller de historia de Honduras. Es decir, antes los seminarios eran los talleres. Entonces, los que eran seminarios pasaron a convertirse en talleres de investigación que eran grupal. Y por la otra, el despliegue que había tenido la historiografía de la carrera de historia en el diseño de los 80 y 1990 se miraría afectada, ¿no? A nivel estadístico y por supuesto pues en los 2000 también, ya que sufriría una disminución de la producción académica por parte de los estudiantes. Incrementaría la producción académica pero grupal y no individual. Como se venía describiendo, los trabajos finales de grado como requisito de graduación han tenido 3 momentos. El primero con el grado de bachillerato, en el que se preparaba la monografía en las asignaturas de Seminario de Historia de Honduras 1 y 2. Luego con la tesis de licenciatura y finalmente que se quedan con los talleres de Historia de Honduras a partir del año 2006. Es decir, que a partir del año 2006 ya prácticamente pues, en la carrera de Historia no se hacían trabajos finales de tesis individuales, sino que se hacían talleres o investigaciones grupales.
En estos tres momentos, las tesis tienen distintas dimensiones, ya que se convierten en elementos característicos como producción grupal o individual de acuerdo a los requerimientos de la finalización del pregrado, es decir, con base en los requisitos. Con esos horizontes de cambio en los requisitos de graduación y de creación del nivel de licenciatura, podemos estudiar la cantidad de trabajos finales producidos por los estudiantes entre 1976 y 2013. En otras palabras, durante nuestro periodo de estudio localizamos tres tipologías de investigaciones históricas que se desarrollaron en el pregrado hasta el 2013 y que en reiteradas ocasiones se convirtieron en algunas publicaciones editoriales. Así, fijándonos en las estadísticas, observamos, podemos pasar a la siguiente tabla, doctor. Observamos que los estudiantes de la carrera de Historia entre el 1976 y 2013 realizaron 47 investigaciones, como pueden ver ustedes en la tabla que se está mostrando, de las cuales pues el 49% pertenecen a la opción previa de grado o licenciatura, el 15% del bachillerato y 17% del Seminario de Historia de Honduras 2 y el 19% de los talleres de Historia de Honduras, ¿no? Como planteamos en la tabla que ustedes pueden observar, ¿no? De hecho, la tabla nos menciona sobre la cantidad de tesis que se habían hecho, las monografías de bachillerato, de seminario y los talleres de Historia de Honduras. En relación a la tabla, si bien es cierto que está estipulado que los trabajos final de grado para licenciatura fueran individuales, sin embargo, al realizar la base de datos de las monografías y tesis existentes en el CAI o en el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y a revisar las fuentes, nos encontramos que en reiteradas ocasiones tesis hechas por pareja, ¿no? O en grupos más grandes. De hecho, del total de las tesis encontradas como requisito para ser licenciado, 13 pertenecen al nivel grupal o a esa tipología. Precisamos que en el año 1988 se dio una nueva modificación del plan de estudios de la carrera de Historia, que se condujo a que el bachillerato fuera opcional, ya no como un requerimiento. Es decir, que alguien se podía graduar o no del bachillerato y siempre tendría acceso al nivel de licenciatura en Historia. Es decir, pasar de un nivel al otro. Lo sucedido, por una parte, le puso fin a las monografías del grado de bachillerato, como vamos a ver en la siguiente tabla, y por la otra, los alumnos terminaban la parte de ese grado con la aprobación de las asignaturas de seminario 1 y 2, en donde se hacía una especie de trabajo final que luego pasaba de forma automática al siguiente nivel. En consecuencia, pues, entre el año 1988 y 2006, en su mayoría conocemos tesis de licenciatura en Historia y trabajos de investigación del Seminario de Historia de Honduras 2. A partir de esa última fecha, por disposición de la Comisión de Transición de la UNAM, los trabajos finales de grado de licenciado, como ya mencionamos, pasaron a ser sustituidos por talleres de investigación, que eran pequeños trabajitos de 3 meses. Todo esto, pues, fue instituido en el plan de la carrera de Historia de 1998. Es decir, que prácticamente todo el siglo XX no hemos hecho tesis de licenciatura dentro de la carrera de Historia. Doctor, pase el siguiente cuadro, por favor. Bueno, en la tabla que están observando pueden ver los datos estadísticos sobre los trabajos de fin de grado, ¿no? Tanto tesis de licenciatura, monografías de bachillerato, seminarios y talleres escritos por los estudiantes de la carrera de Historia entre 1979 y 2013, ¿no? Ustedes podrán observar los 47 trabajos que pude identificar o 47 tesis o trabajos finales que se pudieron rastrear dentro del centro de documentación de la carrera de Historia. Ahora, del total de esos trabajos de investigación, encontramos que el departamento a nivel de investigativo, ¿no? O de interés, Francisco Morazán, que es el departamento, fue el que más estudios tuvo, ¿no? Con un 66%. Luego le siguen El Paraíso con 13%, la otra localidad que es Choluteca, y luego tenemos otros lugares con menor porcentaje como Olancho, Copán, Comayagua, Lempira y otros espacios. Si quieren podemos pasar a la siguiente tabla, doctor, por favor. Cuando miramos el gráfico, en el gráfico podemos identificar los espacios de interés de los estudiantes a nivel de región, es decir, la región de Colón, Lempira, Comayagua, Olancho, Choluteca, El Paraíso y Francisco Morazán, como ya les mencioné. Sobre las investigaciones en estos espacios a nivel local y regional, el autor antes citado, que estamos haciendo referencia a un trabajo que mencionó Darío Uraque, podríamos decir, digamos,
se puede identificar, para este caso, que entre 1979 y 2002, según plantea Darío Grauque, a los estudiantes de la carrera de Historia no les interesó la costa norte del país. Es decir, no podíamos localizar un trabajo, digamos, según el planteamiento de Grauque, a estos estudiantes pues, no les fue de mucho interés en la zona norte del país, que es la zona costera, donde están los principales puertos históricos. Sin embargo, a pesar de la aseveración del doctor Euraque, encontramos un trabajo que quizás el doctor no lo había podido localizar, que fue una monografía de 1994, que es sobre el puerto de Trujillo, ¿no? y la Taylor Rolling Company, ¿no? Que es una empresa bananera en la zona norte del país, que era pues, de los estudiantes Jorge Alberto Maya y Guillermo Varela, que son los historiadores más conocidos. Bueno, si desglosamos, siguiente tabla, por favor. Vamos a ver, si desglosamos, pueden ver de las regiones cuáles son las localidades más tomadas en cuenta para los procesos investigativos, ¿no? Observamos que la capital de Honduras es la que tiene la mayor cantidad de investigaciones. Luego le prosigue Choluteca y otras localidades ya más pequeñas como El Paraíso, Troje, es decir, todas estas localidades fuera de la zona capital de Honduras. Al ver esa tabla, pues miramos que identificamos, digamos, cuáles fueron los temas o temáticamente cuáles fueron los trabajos que se desarrollaron. Además, cuáles fueron las localidades que fueron estudiadas desde diferentes enfoques. Siguiente tabla, doctor, por favor. No, la anterior. Bueno, entonces, dentro de las localidades, en los trabajos de investigación de los estudiantes identificamos en las monografías y tesis y talleres más o menos las líneas o temáticas recurrentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos los gobiernos presidenciales, como Tiburcio Carías Andino, por ejemplo, Ramón Villeda Morales, el gobierno de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa en el marco de la reforma liberal, la línea económica también, sobre la minería, Hacienda, que en el caso de Olancho, Choluteca. También es de interés la línea temática de los movimientos sociales, el urbanismo y por supuesto pues que las redes de familia, el ejército, historia de la moneda y otros temas que podemos desglosar o pueden ustedes observar en la tabla. Un punto interesante acá, que a diferencia de la historiografía que se había desarrollado en la primera mitad del siglo XX, las biografías en la carrera de historia no fueron tanto de interés para los estudiantes. Como para ir cerrando, podemos ver con base en la tabla anterior, apuntamos que los estudiantes de la carrera de historia dejaron de un lado la época colonial de Honduras, ¿no? Ya que solo 5 tesis la han abordado, ¿no? Y en cambio se concentraron en estudios sobre el siglo XIX y el siglo XX, es decir, que este fue el periodo de mayor interés para ellos. De estas 2 centurias que acabo de mencionar, encontramos que los gobiernos presidenciales, como yo les mencioné, fueron de mayor objeto de estudio y especialmente la dictadura de Tiburcio Carías Andino de 1933 a 1949, donde pues localizamos 3 investigaciones. Además nos resulta imprescindible también anotar que la cantidad de estudiantes que realizaron sus trabajos de investigación, así podemos apreciar que fueron 85 historiadores y 55 historiadoras. Se puede decir que estos datos equivalen prácticamente pues, a un 39% del total de los alumnos que han pasado por las aulas de la carrera de historia. De igual manera, encontramos esta disparidad entre historiadores y historiadoras por las temáticas o por los estudios realizados. Bueno, podemos identificar que también se ve reflejado en el tema de la mujer, ¿no? Es decir, el tema de la mujer prácticamente pues, no fue de objeto de estudio dentro de la carrera de historia o por los estudiantes, ya que prácticamente pues, ese es un vacío historiográfico que tenemos nosotros en Honduras, porque solo hemos podido identificar 2 trabajos, por ejemplo el de Leticia de Oyuela y un trabajo sobre Rina Vilas, que habla sobre la temática de las mujeres. De los 140 estudiantes, entre hombres y mujeres,
hicieron 47 trabajos de investigación, fueron asesorados, pase la siguiente tabla, por favor, profesor, por 11 profesores y 7 profesoras. Los que más repitieron, como podemos ver en la tabla, son, si ustedes observan, está Virgilio Maradiaga, que tuvo 11 asesorías. Marielo, o María de los Ángeles Chávez, que nosotros conocemos como Marielo, tuvo 10. Luego está Ramón Flete, Cecilia Zelaya, Jorge Amaya, y luego el resto de docentes que han asesorado los trabajos de investigación entre 1976 y el 2013. Para ir cerrando, como hemos venido analizando los párrafos que he dado lectura o cada uno de los comentarios, la elaboración de las monografías y las tesis y talleres de historia de Honduras o por parte de los estudiantes de la carrera son una parte de la labor investigativa que históricamente ha ofrecido a la sociedad hondureña el pregrado. En ese horizonte podemos localizar una serie de regulaciones que llevaron a la materialización de cada una de las investigaciones, ¿no? O en otras palabras, todo esto no fue al azar, ya que todo obedece a un proceso de sistematización que en la carrera se organizó. Las investigaciones, además de pasar por las regulaciones internas, también se sometían al escrutinio de una terna para dar fe que los procesos investigativos se dieron de la mejor manera. Aunado a ello, los alumnos compartían su experiencia ante los docentes y estudiantes de la carrera de Historia en los encuentros nacionales de Historia, que se realizan cada año. Con esto se cierra el ciclo de la monografía, la tesis o el taller como requisito del bachillerato o de la licenciatura en Historia. Finalmente, anotamos que las investigaciones de grado en Historia históricamente han sido condicionadas por los cambios o la actualización de los planes de estudio y por las transformaciones de la estructura universitaria. A partir de ahí matizamos que los trabajos que realizaron los estudiantes pasaron por ser monografía, para luego ser tesis, y al final se suspendieron estas últimas, ¿no? Y con ello se institucionalizó el taller de investigación histórica como una investigación requerida previo a la obtención del grado de licenciatura en Historia. Esto mismo también incidió en la cantidad de participantes que debía tener cada proceso de investigación. No fue casualidad que las investigaciones en la mayoría de los casos fueran grupales. De igual forma, esta dinámica se repite en los niveles de asesoría, ya que muchas tesis las dirigieron, pues como ya miramos, 2 docentes o hasta 3 profesores dentro de la carrera de Historia. Para concluir, pues puedo decir que la investigación en la carrera de Historia está enraizada con la diagramación del perfil del historiador, es decir, que localizamos que la dinámica establecida en el grado de bachillerato y licenciatura a modo de formar investigadores responde al quehacer académico interno del pregrado. Sin embargo, la transición de ser estudiante a lo profesional del oficio de historiar presenta otra realidad para el desarrollo de la historiografía hondureña. Con esto último, le apuntamos que los planes de estudios que históricamente ha tenido la carrera establecen formar investigadores, cuestión que se cumple a cabalidad cuando el futuro historiador es estudiante. No obstante, cuando éste se enfrenta a la realidad laboral del país, la situación se vuelve compleja, debido a que en Honduras son reducidas las instituciones que se dedican directamente a la investigación histórica. Y peor aún, no existe la figura del investigador en el país. Lo opuesto conduce a que los hijos de Crío y Honduras se dediquen en su mayoría a ser docentes de educación media y universitaria, para luego realizar sus trabajos investigativos. Estos planteamientos conducen a reflexionar que la historiografía profesional del país para el año 2013, y especialmente en la carrera de Historia, se encontraba en serios problemas, que por un lado circulaban en el método histórico y por el otro a que la investigación individualizada era reducida al contrario de los trabajos en grupos, que son los que más se realizaban. Lo expuesto tiene su raíz en la reforma universitaria que encabezó la Comisión de Transición en el 2005. Este marco, como ya hemos mencionado anteriormente, condujo a que bajo el acuerdo número 82 del 2006 se eliminaran las tesis como requisito de graduación. Este hecho, por una parte, contribuyó de forma significativa a incrementar los índices de egresados, pero por la otra, a partir de dicho año, llevó a que la carrera de Historia no se realizaran tesis individuales como requisitos para egresar o graduarse de la licenciatura. A pesar de estas peripecias, podemos decir que todo lo que les he hablado queda evidenciado que los procesos investigativos a lo interno de la carrera de Historia siguen en pie grupalmente hablando y que en pleno siglo XXI es necesario que esto tome otro rumbo. Con esto último queremos decir que los futuros avances historiográficos
dependen de la actualización del perfil del historiador hondureño y de retomar las tesis individuales como requisito de graduación en el pregrado en Historia dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto es todo. Gracias. Excelente presentación. Ahora abrimos una ronda de preguntas y, por supuesto, también de debate. Quien quiera puede encender el micrófono o levantar la mano y ceder la palabra. Permítame que voy a buscarme un lápiz para anotar. Sin ningún problema. Muchísimas gracias, Orlín, profesor Duarte. Yo creo que ha sido un ejercicio muy aleccionador e interesante de tu estudio, de tu investigación, que próximamente se va a materializar en tu tesis doctoral. Hay dos cuestiones. Una que nos interesa más, porque también está Sergio y Rocío aquí presentes, y que tú conoces muy bien, que aunque no los ha tratado, evidentemente no los ha tratado porque son temas laterales, es el estudio el estudio de la enseñanza de la independencia en Honduras y evidentemente su versión amplia en Centroamérica. Ahí, en ese mapa que has dibujado temático en la última parte de tu intervención, cabe, o sea, ¿sabes? ¿Tienes algunos datos, tienes algún conocimiento de cómo, si se trató, si había interés por parte de los estudiantes? Y la segunda cuestión era, bueno, no sé si también una reflexión. Me parece que para esos tiempos iniciales de los 70s y 80 hay un notable equilibrio de género entre profesoras y profesores. No lo digo al respecto por nada, sino tú eres el especialista, tendríamos que ver para efectivamente las fundaciones de otras escuelas de historia que se fundan en los 70, tanto en América Latina como en España, escuelas o facultades para el caso español son facultades de Geografía e Historia, pero bueno, es lo mismo, en donde no creo que haya tanta paridad, decías, creo que era 11-7 o algo así, una presencia notable de profesoras para esos momentos. Y muchas gracias y agradecido por estar aquí en el aula americana. Bueno, sobre el interés de los estudiantes de la carrera de Historia en los estudios de la independencia, hasta el 2013 no pude identificar ni una tesis. Bueno, habían tesis y había biografías, bueno, tesis, talleres o tesinas, ¿no? Pero en el marco de esos trabajos no pude decir, en las 47 tesis que revisé y monografías, no hay ningún trabajo sobre independencia. Ahora bien, de 2013 para acá sí creo que hay como dos tesis sobre la independencia, ¿no? Que abordaron dicha temática. O sea, no era... Ay, te ha sido. Ajá. No era un tema, en resumidas cuentas, como viene siendo habitual en los estudios que yo he leído y he escuchado algunas conferencias poniendo especial atención en estos momentos. En los 70 y los 80 no era un tema me pareció atractivo por las jóvenes generaciones de estudiantes, ¿no? Exactamente, de hecho, podemos identificar aquí en Honduras, entre la década de los 80, 90, el tema atractivo son esas cuestiones de las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Para el caso de Centroamérica, y poniendo especial atención en Honduras. Entonces creo que por ahí se ha orientado el tema, o se orientó el tema investigativo bajo las concepciones de imperialismo, antiimperialismo norteamericano, o el enfoque capitalista, o el enfoque pues de la Unión Soviética, ¿no? Y sobre la equidad de género en las escuelas, bueno, el caso de cuando se crea la carrera de Historia acá, identificamos, por ejemplo, eso es lo que les quería comentar la vez pasada. Cuando se crea la carrera de Historia hay 3 mujeres. Estaba Marielos Chaverri, la chilena Mariana Vial Salas, y estaba Laura Galvez.
que Laura Galvez se formó en Estados Unidos, bien lógico que en Chile, y Marielo se había formado en lo que actualmente es la Complutense, ¿no? En España. Para eso se formó estas 3 mujeres. Y luego por el lado de los varones teníamos también a Héctor Pérez Brignoli, tenemos a Mario Felipe Martínez Castillo, pero creo que el departamento sí identificamos como una equidad en estos primeros docentes que se contratan para que luego le darían vida a lo que sería la carrera de historia, ¿no? Sí, hay como sí, son 6 fundadores y 3 y 3. Muchas gracias. Ahora, lo interesante de esta parte es que la historiografía hondureña ha marginado a una de las fundadoras de la carrera de historia. O estamos hablando que la carrera ha vendido más que todo de un corte conservador, ¿no? No sé si también obedezca a esos procesos, ¿no? Pero, digamos, Darío Uraque, que ha escrito sobre historiografía, está Rolando Sierra, Mario Bargueta. No sé si es porque desconocen o por omisión, no, es decir, no incluyeron por ejemplo, a Mariana Vial Salas, ¿no? Que es esta historiadora chilena que se especializó en enseñanza de la historia y que regresa y que llega a Honduras debido a la situación política que experimentaba con la dictadura en Chile, ¿no? Llega a Honduras y se establece y comienza a trabajar en la carrera de historia, ¿no? Bueno, no, en la sección de historia. Y luego, pues, identificamos esa parte que la historiografía no le brinda tributo, sino que solo aquellos historiadores hondureños y en menor medida también a Héctor Pérez Brignoli. Ahora, les quiero anotar una cosa, que el abordaje como lo planteé, yo quise así como marcar una diferenciación entre 2 procesos importantes, ¿no? La institucionalización y la profesionalización. Es decir, entiéndase la institucionalización como las primeras formas de organización, ¿no? Que están las juntas, las sociedades de geografía, las academias, ¿no? Y luego que estos, pues, desarrollan el oficio de historiar y son fanáticos de la historia, ¿no? No son gente profesional. En cambio, el concepto de profesionalización yo lo marco a partir de la idea que ya el saber o el oficio de historiar es acreditado por medio de la expedición de un título, ¿no? Y en Honduras, al igual que casi en la mayoría de Centroamérica, es a partir de la década de los 70. A diferencia de, creo que de Guatemala y Costa Rica, que fue en los 60. ¿Algo más? No sé si Sergio y Rocío quieren intervenir. No, solamente agradecer, pero un poco relacionado con la pregunta sobre independencia del profesor, creo que la respuesta estará muy hacia allá, y es el estudio o el énfasis que le den a la historia de América Latina, precisamente. Sí, porque en algunas o en estas universidades, Colombia, Venezuela, México, la historia de América Latina está muy relegada de los contenidos de la carrera de historia, ¿no? Eso es muy llamativo. Tanto ya entendemos, digamos, el énfasis que le da o el interés que tiene México, por ejemplo, con estudiar en Norteamérica, pero sí es notable que las reformas de los últimos contenidos de las carreras de historia en América Latina han tendido a desaparecer justo la carga horaria o la carga de contenido respecto a la historia de América Latina en general. No solo siglo XIX, como lo enfatizaba el profesor respecto al tema de independencia, sino siglo XX, ¿no? Y estamos hablando de dictaduras, estamos hablando de procesos de democratización, las luchas sociales, sobre todo la organización social. Eso se ha disminuido de los contenidos. ¿Pasa lo mismo en Honduras? ¿Cómo lo viste tú? Bueno, de hecho, a partir de mi experiencia de estudio, por ejemplo, nosotros tenemos una relación histórica bastante fuerte con Estados Unidos, ¿no?
Entonces, digamos, por ejemplo, esa relación que hemos tenido históricamente hablando, se supondría que tendría que reflejarse en el plan de estudio de la carrera de historia, ¿no? Digamos, una clase de Estados Unidos, historia de Estados Unidos, una cosa así. Cosa que nosotros no tenemos en nuestro pensum, en nuestro plan de estudios de la carrera, a pesar que esa relación ha sido bastante fuerte, ¿no? Y sobre el resto de la historia de Latinoamérica, en el caso a nivel de formación, sí recibimos la clase sobre América Latina y historia de Centroamérica. Entonces, a nivel formativo, pero a nivel investigativo, sobre estudios, digamos, generales sobre Latinoamérica o Centroamérica, desde la profundidad o desde el círculo de la carrera de historia, no se ha hecho un trabajo, pero sí existe de un historiador hondureño que ya lo conocemos, que es Rodolfo Pastor Fasquel, que hizo una historia mínima de Centroamérica, ¿no? Que fue publicada por el Colmex, por ejemplo. Pero desde las entrañas de la carrera, no, es decir, sobre el estudio de América Latina, a nivel de investigación, es poco. Bueno, a nivel de Centroamérica es poco también. Bueno, eso. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Orlín. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber intervenido en Aula Americana. La intervención, el seminario, la charla quedará grabada. La subiremos a nuestra página de CIAL y simplemente agradecerte y reiterarte nuestro agradecimiento. Ha sido, creo que, muy aleccionado. Es un tema muy importante y ojalá haya más estudios en ese sentido para también otros países. Un saludo, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Sergio, Rocío, un placer veros, aunque fuera aquí virtualmente. Vemos, Un placer. Nos vemos pronto, Orlín, en directo. En la tarde. Ok. Bye. Antes que me vayan, una pregunta digamos, ¿y ustedes en Europa cómo comienzan ese proceso de formación? Por ejemplo, antes que me vaya, Bueno, lo que yo sé es para la Universidad de Valencia. La Facultad de Geografía e Historia se funda justamente en el 78. Entonces, sé que, por ejemplo, si no recuerdo mal, la Escuela de Historia en la Universidad Michoacana acaba de cumplir hace poco 50 años. Con lo cual me da la impresión de que muchas escuelas que yo conozco y veo, en este caso son los 70, en donde ahí sí que, por razones españolas, está claro que es el final del franquismo y la enseñanza de la historia empieza a profesionalizarse. Pero es una dinámica general, ¿eh? Tanto lo que yo he visto y escuchado, leído, simplemente como aficionado en este tema, tanto en América Latina como en España. Sí, y además muy interesante ese sentido. Sí. No, pero teóricamente, ¿dónde se alimentaron? ¿De la escuela francesa, no sé, británica? ¿En los 70? ¿En los 70 ¿Sí? y los 80? Ah, sí, ahí es la geografía, evidentemente, es Francia, ya todos son sus maestros. Y la historiografía española depende, porque ahí tiene un sustrato, un pozo alto franquista que tardará en deslindarse. Y las nuevas generaciones empiezan con preocupaciones de historia social. Entonces, las lecturas del marxismo británico, las lecturas de la Escuela de los Anales, especialmente. Yo es lo que diría. Ajá, ¿y las oposiciones en ese momento cómo se viven en el franquismo? No, Es decir, no te oímos, o no te oigo. Las oposiciones para las cátedras de historia, por ejemplo. Yo no te oigo. Profesor, sí le oímos, dice que las oposiciones para las cátedras de historia. ¿Soy yo? Sí, eres tú. Pues algo pasa que no os oigo. Ah, ya sé lo que pasa. ¿Y ahora? Orlin habla para ver si te Ahora se ha congelado. Ok. ¿Me escuchan? Sí, okay. Ahora sí. No, en ese momento con el franquismo, es decir, las oposiciones para las cátedras o para el acceso a las plantas docentes. Eso es muy interesante. ¿Cómo se miró vinculado con relación al franquismo y aquellos historiadores o investigadores sociales que tuvieron que salir de España, ¿no? No, sí. Algunos se reincorporan y otros no.
Alberto Ginovales se le abre un espacio, pero no en la Facultad de Historia, sino de Ciencias de la Comunicación. Ok. Por ejemplo, es muy interesante porque hay una ley universitaria en el año 83, ya con el primer gobierno socialista, que empieza a todos aquellos profesores, se llaman profesores no numerarios, es decir, profesores por horas, y contratos a tiempo parcial, empiezan a incorporarlos mediante un concurso, macro concurso estatal, a incorporarlos como titulares, como profesores titulares de la universidad. Y eso es una revolución universitaria impresionante, que ahora muchos de estos profesores y profesoras se están jubilando, porque claro, si contamos 80 y 40 años, pongamos que tenían 20 y tantos, 30, y ahora se están jubilando a los 70. Y hay datos, ¿no? Yo no los tengo, pero evidentemente no solamente hay una profesionalización de la historia, sino una incorporación masiva de estudiantes y de profesores y profesoras a la universidad, al tiempo que se crean dos cosas: los departamentos de historia, que no existían, ¿sabes? Existían las cátedras y por lo tanto vinculadas a un profesor, un catedrático, los departamentos de historia, y en segundo lugar se crean las áreas de conocimiento. Y las áreas de conocimiento se distribuyen y se encuadran esos profesores y profesoras en esas áreas de conocimiento, que van desde la prehistoria a la historia contemporánea, cronológicamente, mientras que la historia de América es temáticamente. Eso es la única excepción temática dentro de la historia. Sí, hasta hoy. Hasta hoy. Sí. Nosotros la departamentalización de la universidad la tuvimos hasta 2013. Ya. Bueno, se aprobó en el 2012, el departamento de historia comenzó a funcionar en 2013, por ejemplo. O sea, recientemente. Vaya, pues entonces. Bueno, vemos. Muy bien. Un abrazo. Chao. Saludos.